No escribo esto para que me perdonen. Nadie debería. Lo escribo porque al cerrar los ojos escucho todavía el zumbido del compresor y el silbido del gas entrando por los respiraderos, como un animal esforzándose por respirar debajo del suelo. Tengo 82 años, las manos me tiemblan, y aún así, cada palabra que pongo aquí me devuelve el olor a fenol y metal caliente. He pasado media vida aprendiendo a no recordar. Hoy he decidido fracasar. No era médico, era ayudante. Un chico que sabía manejar válvulas, limpiar charolas, apuntar números que otros ordenaban. El doctor a cargo, todos lo llamábamos simplemente el jefe, tenía un apellido que sonaba como un portazo: Orlov. Su voz era una regla metálica, medía, cortaba. «Anote, Nikitin», decía sin mirarme. Yo asentía y anotaba. La cámara ocupaba el centro del sótano, una caja de hormigón forrada por dentro con placas de acero. Un ventanal de vidrio de casi 30 centímetros de grosor nos separaba de ellos, y aún así yo me apartaba medio paso cada vez que uno se acercaba demasiado. El piso tenía una rejilla, 2 drenes, una mesa atornillada al suelo, 5 catres con correas que no se usarán a menos que sea estrictamente necesario, dijo el jefe la primera noche. En la pared, un altavoz y un micrófono omnidireccional captaban todo: respiraciones, chasquidos de lengua, la saliva que alguien tragaba con esfuerzo cuando se hacía silencio. El gas llegaba por un circuito de acero recién pulido. No tenía color, pero sí un olor que se me pegó al paladar, mezcla de solvente y dientes limados. Cuando abríamos la válvula de prueba, sentía el sabor metálico subirme a la lengua, aunque llevara mascarilla. El jefe aseguró que no había filtraciones. Lo repitió tantas veces que aprendí a no creerle. A los 5 los trajeron de madrugada, con las manos atadas por delante. Tenían edades distintas, 20 y tantos, 40 y pico, y todos los ojos iguales, abiertos de más, como si quisieran abarcar la noche entera de golpe. Llevaban calzoncillos y camisetas con números escritos a marcador: 1, 2, 3, 4, 5. El 2 tenía un tatuaje mal hecho en el cuello. El 4 arrastraba ligeramente la pierna. El 5 no parpadeaba lo suficiente y se humedecía los párpados con el dorso de la mano, gesto nervioso, repetido. 30 días despiertos, anunció Orlov por el altavoz, como si leyera el menú del comedor. Ración calórica ajustada, agua a demanda. Pueden hablar entre ustedes, no se apagará la luz. Si colaboran, sus sentencias serán revisadas. Yo abrí la válvula apenas lo ordenó. El manómetro subió despacio. El gas empezó a susurrar dentro de la cámara, apenas audible. Día 1. Los 5 comieron con ganas. El 3 preguntó qué era ese olor. El 1 dijo que podía acostumbrarse. Rieron poco, cortado, como si la risa fuera un idioma del que aún no eran fluidos. Yo anoté sus constantes: pulso alto, presión normal. El jefe dijo que el pulso alto era esperable, que la euforia inicial era parte del protocolo. Día 2. La euforia ya no parecía euforia, era inquietud. Caminaban en círculos, rebotaban la pelota de goma contra la pared, contaban las baldosas. El 5 empezó a hablar solo, frases cortas que no alcanzábamos a entender por el altavoz. El 2 se hizo una pequeña herida en el dorso de la mano con una astilla de la mesa. Cuando le ofrecimos gasa por la compuerta, la rechazó con una sonrisa tensa. Orlov anotó: umbral de dolor variable,
Autoestimulación leve. Día 3. El olor adentro cambió a sudor frío y metal. La piel se vuelve extraña cuando no duerme. Brilla de forma rara, como si el cuerpo sudara desde adentro sin encontrar salida. El 4 se quitó la camiseta y la retorció sobre el drenaje, chorreando. El 1 comenzó a tararear una melodía infantil. Cuando el 3 le pidió que se callara, el 1 llevó los dedos a la boca y mordió. Lo vi a través del vidrio, muy cerca, las uñas hundiéndose contra la cara interna de las mejillas, un hilo de sangre corriendo por la comisura. Lo empujaron hacia atrás, pero él siguió sonriendo con la boca cerrada, sangrando por las encías. Esa noche me tocó turno doble. El zumbido del compresor no se iba nunca. El jefe, de pie, sin sentarse jamás, con el lápiz apoyado en el bloc. A las 3:12, el 5 se puso delante del micrófono y dijo mi nombre. No el apodo, ni el apellido, mi nombre completo. Me congelé con la mano en la válvula. Preguntó Orlov. Nikitin, está ajustando el flujo. Yo asentí con la garganta porque la voz no me salió. El 5 rió. No se oyó por la bocina, se vio. Se vio la garganta moviéndose, la cara tensando en esa forma sin sonido que es peor que cualquier carcajada. Día 4. Las manos. Empiezan siempre por las manos. La piel de los dedos se vuelve papel húmedo y uno aprende que hay límites que crujen como madera vieja. El 2 se sentó en la esquina más cercana a nuestra ventana y empezó a roerse la piel del dorso del antebrazo. Al principio pensé que era nervioso. No, era metódico. Levantaba tiras finas con los incisivos, las separaba de la carne con cuidado de no romperlas, las enrollaba en la lengua y tragaba. No apartó la mirada de la mía. Yo quise retroceder, pero el vidrio no da espacio para huir. Orlov dijo, muy bajo, registre Nikitin. Y yo registré. Sujeto 2, autoingesta de tejido, hemorragia capilar persistente, respuesta emocional, nula. El 3 empezó a rezar en voz tan baja que el micrófono saturaba tratando de alcanzarlo, un murmullo de panal. El 4 caminaba pegado a la pared, arrastrando esa pierna, contando con los dedos en el aire operaciones imposibles. El 1 volvió a tararear. El 5 se colocó frente a nosotros y no parpadeó durante 14 minutos exactos. Lo sé porque yo conté cada segundo. Esa tarde entré al cuarto de máquinas a revisar el filtro del gas. Había una humedad donde no debía, una transpiración en la unión de dos piezas. Me acerqué a oler. El aroma era más denso, dulce de forma desagradable, como a fruta pasada y hospital. Puse masilla en la grieta, apreté las bridas. Cuando me enderecé, me dio la impresión de oír un quejido al otro lado del muro, como si el gas respirara. Me reí solo. Preferí pensar que me estaba volviendo supersticioso y no otra cosa más peligrosa, que el gas tenía hambre. Día 5. El 2 envolvió su antebrazo con vendas por iniciativa propia, no para curar, para ocultar. Cuando le ofrecimos más vendas por la compuerta, hizo un gesto de agradecimiento que no le conocía. Tenía los dientes rosados. El 1 dejó de tararear, ahora contaba historias a nadie, en voz plana sin verbos, mesa, hierro, garganta, voz, decía, como si estuviera organizando las cosas del mundo por orden de utilidad. El 3 ya no rezaba, escuchaba. Se quedaba con la cabeza girada hacia el respiradero y asentía de vez en cuando como si lo convencieran. El jefe sonrió por primera vez en 5 días. La fase productiva, dijo. Pronto habrá las alucinaciones verbales. Yo anoté la palabra productiva y sentí que me ensuciaba los dedos.
Esa madrugada, a las 2:41, el 4 se arrancó la uña del dedo índice derecho, no de un tirón, de esquina a esquina, como quien despega una etiqueta sin romperla, buscando que salga entera. La sangre cayó en gotas gordas, rítmicas, sobre la rejilla. Cuando el dolor por fin lo alcanzó, se rió, una risa en silencio, de esas que son solo aire saliendo a presión, un fuelle viejo. Y luego dijo: afuera, huele a nosotros. Me quedé helado. Afuera, ¿cómo sabía qué olíamos nosotros detrás del vidrio? El 5 habló entonces, mirando no al micrófono, sino a la unión del vidrio con la pared, justo donde yo apoyaba a veces la frente cuando me vencía el cansancio. Nikitin, dijo, ¿duermes bien? No respondí. Me llevé los dedos al puente de la nariz, intentando no mirar al jefe. Responda, Nikitin, ordenó Orlov. Tragué saliva. Sí, camarada doctor. Mentiroso, dijo el 5, y sonrió con los labios cerrados, igual que el 1 el día anterior. A las 4:03 ocurrió algo que creí que mi cabeza había fabricado. El micrófono captó dos voces superpuestas diciendo la misma frase. Una era del 3. La otra no tenía un origen claro. Llegó como un eco sin pared, pegajosa, demasiado cerca del oído. No nos cierren los ojos. Miré a Orlov. Él me miró a mí. Nadie escribió nada durante 30 segundos. Luego, él inclinó el lápiz y yo copié. Voces múltiples, súplica, mantener vigilia. No puse la palabra súplica, puse petición. Me pareció menos humana. A las 5:20, el 2 se acercó al vidrio, levantó el vendaje con la otra mano y me mostró el antebrazo. No quedaba piel en un área del tamaño de una caja de fósforos. La carne brillaba húmeda, limpia, como pulida con sal. No sangraba, no todavía. Me clavó los ojos y con una voz que no le había escuchado hasta entonces, plana, casi didáctica, dijo: no es hambre. Es que la carne se acuerda de estar despierta. Yo di un paso atrás que chocó con el carro de instrumental y lo hizo sonar. Orlov me miró con ese desprecio neutral que perfeccionó con los años. Controle su reacción, Nikitin. Ese fue el día que empecé a entender que el gas no solo mantenía despierto al cuerpo, estaba evitando otra cosa. ¿El sueño? Sería demasiado simple. Evitaba el olvido. Y cuando el olvido no llega, todo lo que hemos empujado hacia abajo empieza a buscar salida por donde puede. La piel, la boca, la risa sin sonido. A las 6, el jefe ordenó aumentar un 3% el flujo. Yo puse la mano en la rueda, la giré un cuarto. El manómetro trepó. Dentro, nadie parpadeó. Me gustaría decir que ahí empezó el horror. Sería cómodo poner una línea. La verdad es que el horror ya estaba y solo estaba aprendiendo a hablar nuestro idioma. El día 6 trajo consigo un hedor que ni las máscaras de filtro lograban detener. El aire en la sala de observación era seco, pero desde la cámara llegaba un tufo agrio, sudor ácido, sangre seca, orina vieja. El ventilador del sistema solo hacía circular el mismo infierno.
Cada vez que abría la compuerta auxiliar para pasarles agua, el olor me mordía la nariz. Era como meter la cabeza en un matadero sin ventanas. El 3 ya no hablaba en frases coherentes. Murmuraba sílabas cortas, repitiéndolas como un rezo fragmentado. Voz, 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 y luego silencio. A ratos se reía con un hipo infantil, luego lloraba sin lágrimas. El 1 se arrancaba mechones de pelo, con los dedos cubiertos de caspa y sangre seca. El 4 apenas dormía en la cama. Se mantenía de pie contra la pared con la pierna coja, como si necesitara la presión del muro para no desplomarse. El 2 seguía royendo su brazo. El 5 era el que más miedo me daba. Observaba todo, a todos, a nosotros. Orlov decía, la privación funciona, el gas mantiene la lucidez. Lucidez lo llamaba. Yo anotaba, actividad constante, sin signos de somnolencia. En realidad quería escribir, alucinaciones compartidas, locura colectiva, fase irreversible. No me atreví. A esas alturas ya sabía que las palabras importaban. Si las escribes, se vuelven reales. Esa madrugada ocurrió el primer grito prolongado, no como antes, cuando alguno despertaba sobresaltado o se arañaba la piel. No, fue un grito de garganta rota, sostenido durante 3 minutos. El 3 se había abierto el pecho con las uñas, no la piel superficial. Había logrado introducir los dedos debajo de las costillas, como quien busca arrancarse algo escondido. Yo quise correr a la puerta, abrir, detenerlo. Orlov me sujetó del brazo. Observen y quiten. Su voz no temblaba. Ellos nos están mostrando lo que somos, sin la mentira del sueño. El 3 cayó de rodillas, jadeando como un perro enfermo. No se desmayaba, no se desmayaban nunca. Eso era lo más perturbador. Los cuerpos soportaban heridas que deberían haberlos apagado, pero seguían de pie, como si el sueño fuera también la llave de la inconsciencia y alguien la hubiera tirado al río. A las 4:10, el 2 comenzó a hablar con alguien que no estaba allí. Se arrodilló frente al drenaje, murmurando al hueco de hierro como si le respondiera. Yo acerqué la oreja al altavoz. El murmullo era doble, su voz y otra que no logré ubicar. El micrófono no registraba la segunda. Orlov lo anotó como diálogo interior manifestado. Yo, en mis notas privadas, puse conversación con el gas. El 7º día ya no quedaba rastro de humanidad en sus rutinas. No pedían comida, apenas tocaban el agua. Se arrancaban pedazos de piel, uñas, pelo, como si fueran capas de una cebolla maldita, y seguían en pie. Ojeras negras, venas saltadas, ojos brillantes como lámparas enfermas. Ese mismo día descubrimos que el gas ya no olía igual. Yo entré al cuarto de válvulas a revisar la presión. Había una humedad nueva, un sudor aceitoso en los tubos. Lo olí. No era el mismo químico de antes. Tenía un dejo dulce, podrido, como carne en descomposición. Y lo peor, me pareció que venía acompañado de un susurro.
no un ruido de máquina, no una fuga de aire, un susurro real. Dije mi propio nombre en voz baja para comprobar, y juraría que la tubería me lo repitió. La noche del día 8, el 1 empezó a gritar nombres, ninguno de los suyos, nombres rusos comunes, como si recitara una lista, luego números, fechas. El jefe pidió revisar registros militares. Varias coincidían con expedientes clasificados de soldados muertos. ¿Cómo lo sabía? Nadie lo discutió en voz alta. Orlov solo dijo: la memoria colectiva se despierta. Yo me vomité en el pasillo. Fue la primera vez que uno de los guardias me palmeó la espalda con gesto humano. Después me susurró: nadie saldrá limpio de esto. La madrugada del día 9 me marcó para siempre. El 4, el de la pierna coja, comenzó a rascarse el muslo. No se detuvo hasta que abrió la carne. No lo hizo a tirones, sino con paciencia, metiendo las uñas, separando fibras, como quien abre un costal para revisar lo que guarda dentro. La pierna sangraba en ríos, no gritaba, sonreía, sonreía. Cuando alcanzó el hueso, lo golpeó contra la pared como si quisiera demostrar que aún podía sostenerse, y pudo. Se quedó de pie, tambaleante, el fémur asomando como un mástil blanco. Orlov, con la voz más fría que he oído en un ser humano, murmuró: la conciencia no cede, el instinto no se rinde. Yo lloré, no pude evitarlo. Mis lágrimas mancharon el bloc de notas. Nadie me reprendió, nadie más que el 5, que me miraba fijo, con los labios secos, y dijo: ya sabes que tú también puedes. El día 10 ya no existía el silencio. Incluso cuando ninguno hablaba, el aire estaba lleno de sonidos, uñas rascando acero, dientes rechinando, respiraciones entrecortadas, risas huecas que aparecían sin motivo. Era como si la cámara se hubiera convertido en una jaula de hienas humanas. El 3, el que se había abierto el pecho, seguía vivo. Eso era lo imposible. Lo vi de pie, tambaleante, con el torso vendado torpemente con jirones de sábana que arrancaron de los catres. La tela estaba empapada, marrón y endurecida, pero él respiraba. Cada vez que lo hacía, el vendaje se inflaba y se hundía como un fuelle roto. Cuando tosía, dejaba un rastro rojo oscuro en el suelo. Nadie parecía inmutarse, ni él, ni los demás. El 2 estaba cada vez más metido en su diálogo con el respiradero. Se acurrucaba frente a la rejilla, susurrando, como si esperara respuestas. A veces reía, a veces asentía, como si algo realmente le hablara desde dentro de los tubos. En un momento, levantó la cabeza hacia nosotros y dijo: ellos no están encerrados conmigo, soy yo quien está encerrado con ellos. Orlov me hizo escribir la frase palabra por palabra. Yo apenas sostenía el lápiz. El 4, con el fémur al aire, había comenzado a arrastrarse de un lado a otro de la cámara, dejando un rastro viscoso. No mostraba dolor, solo un extraño orgullo. Golpeaba el hueso contra el suelo de vez en cuando, como si marcara un ritmo. El sonido era seco, repulsivo, como una campana de hueso.
El uno ya no tenía cejas ni buena parte del cabello. Se los había arrancado uno a uno. Se balanceaba de pie, con los ojos muy abiertos, y murmuraba una canción infantil con voz ronca. Cuando me acerqué al vidrio, vi que se había mordido los labios hasta dejarlos en carne viva. Sonreía, con la boca ensangrentada, mostrando los dientes teñidos de rojo. Y el 5 nunca cambió. No gritaba, no se lastimaba, no lloraba, solo miraba. A veces a los demás, a nosotros, sobre todo a mí. Era como si estuviera esperando. La orden de abrir la cámara llegó al amanecer del día 12. Había discusiones arriba, rumores de que el Politburó quería resultados más tangibles. Orlov no estaba de acuerdo, pero no podía negarse. Cuando los guardias se acercaron para quitar los candados, el jefe me susurró al oído: «Prepárese, Nikitin, lo que vea no lo olvidará». El chirrido del metal al girar las llaves resonó como un grito en mi cabeza. El pestillo final se levantó con un golpe seco. El olor que salió fue indescriptible. No era solo putrefacción, era más denso, más invasivo, una mezcla de carne quemada, sangre rancia, excremento y algo dulzón como fruta podrida. Sentí que el gas mismo se había vuelto un organismo vivo que se aferraba a mis pulmones. Vomité en mi mascarilla. Cuando la puerta se abrió del todo, el interior parecía una carnicería abandonada. Había trozos de carne adheridos a las paredes, jirones de ropa pegados con sangre seca. Los catres estaban destrozados. El drenaje no daba abasto, charcos espumosos se extendían por el suelo. Y allí estaban ellos, de pie, sonriendo. El 3, con el pecho abierto, nos miró y dijo con voz rota: «Por fin, aire fresco». Cada palabra iba acompañada de un burbujeo nauseabundo en la herida. El 4, con el hueso como muleta, avanzó hacia la puerta. No tambaleaba, no caía. El fémur desnudo sostenía su peso como si hubiera sido forjado para eso. La carne colgante golpeaba al compás de cada paso. El 2 se arrastró hacia la rejilla de ventilación de la cámara, como si no quisiera dejarla. Aullaba frases sin sentido, mezclando ruso, polaco y palabras que no reconocía. El micrófono captó sonidos imposibles, como si fueran ecos de muchas bocas hablando al mismo tiempo. En un momento, levantó la cabeza hacia nosotros y dijo: «Ellos no están encerrados conmigo, soy yo quien está encerrado con ellos». Orlov me hizo escribir la frase palabra por palabra. Yo apenas sostenía el lápiz. El 4, con el fémur al aire, había comenzado a arrastrarse de un lado a otro de la cámara, dejando un rastro viscoso. No mostraba dolor, solo un extraño orgullo. Golpeaba el hueso contra el suelo de vez en cuando, como si marcara un ritmo. El sonido era seco, repulsivo, como una campana de hueso. El 1 ya no tenía cejas ni buena parte del cabello. Se los había arrancado uno a uno. Se balanceaba de pie, con los ojos muy abiertos, y murmuraba una canción infantil con voz ronca. Cuando me acerqué al vidrio,
Vi que se había mordido los labios hasta dejarlos en carne viva. Sonreía con la boca ensangrentada, mostrando los dientes teñidos de rojo. Y el 5 nunca cambió. No gritaba, no se lastimaba, no lloraba, solo miraba. A veces a los demás, a veces a nosotros, sobre todo a mí. Era como si estuviera esperando. La orden de abrir la cámara llegó al amanecer del día 12. Había discusiones arriba, rumores de que el Politburó quería resultados más tangibles. Orlov no estaba de acuerdo, pero no podía negarse. Cuando los guardias se acercaron para quitar los candados, el jefe me susurró al oído: «Prepárese, Nikitin, lo que vea no lo olvidará». El chirrido del metal al girar las llaves resonó como un grito en mi cabeza. El pestillo final se levantó con un golpe seco. El olor que salió fue indescriptible. No era solo putrefacción, era más denso, más invasivo. Una mezcla de carne quemada, sangre rancia, excremento y algo dulzón como fruta podrida. Sentí que el gas mismo se había vuelto un organismo vivo que se aferraba a mis pulmones. Vomité en mi mascarilla. Cuando la puerta se abrió del todo, el interior parecía una carnicería abandonada. Había trozos de carne adheridos a las paredes, jirones de ropa pegados con sangre seca. Los catres estaban destrozados. El drenaje no daba abasto. Charcos espumosos se extendían por el suelo. Y allí estaban ellos, de pie, sonriendo. El 3, con el pecho abierto, nos miró y dijo con voz rota: «Por fin, aire fresco». Cada palabra iba acompañada de un burbujeo nauseabundo en la herida. El 4, con el hueso como muleta, avanzó hacia la puerta. No tambaleaba, no caía. El fémur desnudo sostenía su peso como si hubiera sido forjado para eso. La carne colgante golpeaba al compás de cada paso. El 2 se arrastró hacia la rejilla de ventilación de la cámara, como si no quisiera dejarla. Aullaba frases sin sentido, mezclando ruso, polaco y palabras que no reconocí. El micrófono captó sonidos imposibles, como si fueran ecos de muchas bocas hablando al tiempo. El 1 reía, una risa seca, infantil, mientras golpeaba su frente contra la pared una y otra vez, dejando manchas oscuras que se deslizaban como lágrimas. Y el 5, de pie en el centro, con los ojos hundidos y la piel pegada al hueso, dio un paso adelante, sonrió y habló como si hubiera estado ensayando cada sílaba durante días. «Ahora sí, podemos continuar». Yo me quedé paralizado. Los guardias levantaron las armas. Orlov gritó que esperaran, pero no hubo tiempo de esperar. El primer disparo sonó como un trueno dentro del sótano. Uno de los guardias no soportó más la tensión y apretó el gatillo. La bala atravesó el pecho del 1, que reía, golpeándose contra la pared. La risa se cortó en seco, pero el cuerpo no cayó. El hombre ensangrentado se giró hacia nosotros y avanzó, tambaleante, con un agujero en el torso que manaba como una fuente. Su sonrisa seguía allí. El caos estalló.
Los demás guardias descargaron ráfagas enteras dentro de la cámara. El eco metálico rebotaba en las paredes y las chispas saltaban donde las balas golpeaban el acero. El 4, con su pierna hecha jirones, recibió 3 disparos en el abdomen, pero siguió caminando, arrastrando el fémur desnudo como si fuera un cetro. El 2 cayó al suelo, retorciéndose, pero no de dolor. Lo hacía como si se revolcara de placer, gimiendo palabras que ya no parecían humanas. El 3, con el pecho abierto, apenas se inmutó. Con cada disparo, la sangre brotaba en borbotones, pero él no retrocedía. Al contrario, extendió los brazos como dándonos la bienvenida y dijo con voz ronca: «Ven, el sueño es la mentira. Esto es lo que somos». Un guardia lo derribó de un culatazo, pero el hombre seguía hablando, incluso con la boca llena de sangre, escupiendo palabras entre dientes rotos. Yo temblaba, pegado a la pared, con el bloc de notas aún en la mano. Orlov gritaba órdenes que nadie obedecía. En su voz ya no quedaba frialdad, solo desesperación. «Deténganse, no los maten, son la prueba». Pero nadie lo escuchaba. La cámara era un matadero. Y sin embargo, lo peor no eran los prisioneros destrozados. Lo peor era el 5. Se quedó quieto en medio del tiroteo, con la mirada fija en mí. Las balas pasaban a su alrededor, perforaban la pared detrás de él, arrancaban trozos de carne de los otros. Y él solo sonreía, un gesto sereno, paciente. Cuando por fin habló, su voz no se elevó. Fue un susurro que aún así se coló por encima de los disparos y los gritos. «Nikitin, ¿quieres saber qué se siente? Mi nombre, otra vez, nadie se lo había dicho, nadie más que yo». Los guardias lograron derribar al 1, al 2 y al 4 después de decenas de disparos. Sus cuerpos quedaron convertidos en masas irreconocibles de carne y hueso, pero incluso mientras los arrastraban hacia el drenaje, algunos todavía se movían, como si las balas no fueran suficientes para darles descanso. El 3 murió con una sonrisa torcida, murmurando hasta el último segundo. Y yo juraría que sus palabras no eran suyas, eran de alguien más. El 5 cayó al final, cuando un guardia lo acribilló a menos de 2 metros de distancia. Su cuerpo se sacudió, pero antes de desplomarse, me miró a los ojos, y entonces lo dijo: «No es el gas, es lo que el sueño escondía», y cayó. Han pasado décadas desde esa noche. Los informes oficiales hablaron de un fracaso experimental y enterraron el proyecto bajo capas de silencio. Orlov desapareció. Algunos dicen que lo ejecutaron, otros que siguió trabajando en otro laboratorio. Los guardias, la mayoría, se quitó la vida en los años siguientes. Yo sobreviví, pero no soy un hombre libre, porque cada noche, cuando el cansancio me vence, escucho la misma frase en la oscuridad: «No nos cierren los ojos». He tratado de no dormir más de lo necesario.
He llegado a pasar 3 días despierto, solo para comprobar hasta dónde puedo llegar antes de quebrarme. Y lo que encontré en esas noches no difiere mucho de lo que vi en la cámara. Voces, risas, susurros que me dicen que el sueño es una mentira, que debajo de él lo que somos de verdad sigue esperando. Escribo esto como confesión, como advertencia o quizá como plegaria. No sé si al contarlo me libero o me hundo más. Lo único que sé es que el gas no creó nada, solo levantó el velo. Y lo que vi debajo aún me mira cada vez que cierro los ojos.